Ejercicio de dibujo isométrico 1. Para los ejercicios de dibujo isométrico, la base van a requerir el uso de las plantillas base que tenemos, que tienen el sistema de construcción con ángulos de 30 grados, que vamos a usar por la parte delantera y por la parte posterior. La idea de los ejercicios es hacerlos en la parte frontal y luego pasarlos a la parte posterior, donde se realizarán ya en el modo final. Para la parte base, entonces realizaremos una serie de ejercicios que incluyen las bases de construcción isométrica, las bases de construcción para redondeos, las bases de construcción para hacer variaciones sobre una figura isométrica, y luego serán aplicadas a ejercicios de dibujo de objetos con el uso de elipses y con el uso de líneas con escuadras. Listo, vamos a comenzar con el primer ejercicio, que es la teoría de las elipses. Para el ejercicio de la teoría de las elipses, entonces haremos un ejercicio donde usaré un marcador de color azul para declarar más visiblemente el ejercicio. Cabe aclarar que ustedes van a utilizar su lápiz de color azul. Para hacer este primer ejercicio, que busca definir la estructura de las elipses, entonces vamos a hacer un cubo que tiene una estructura que la vamos a hacer de 4 cuadritos por 4 cuadritos. Listo, entonces utilicen la cuadrícula y vamos a trazar 4 cuadros, y siguiendo la teoría de la isometría, entonces vamos a sacar 4 cuadros hacia el lado izquierdo y 4 cuadros hacia el lado derecho. El concepto de isometría se refiere a una unidad de medida que es igual en cuanto a ángulos y en cuanto a dimensiones. La idea de usarlo con plantillas para aprender la teoría, y luego pues para hacer los ejercicios finales deberán usar escuadras para trasladar las dimensiones. Eso lo haremos en otro tutorial diferente. Observen que aquí hay un comportamiento de líneas paralelas en el sistema de construcción isométrica que tenemos en la hoja, y voy a ir pasando a medida que termine las bases a otros colores de marcadores para visualizar la base gráfica, para que puedan repetir el ejercicio. Como pueden observar acá, tenemos un cubo que tiene todos sus lados de 4 por 4 cuadritos. Listo. Para hacer la base gráfica, voy a utilizar un marcador de color naranja para trazar las líneas, y se requiere sacar la mitad de cada uno de las caras de este cubo, que nos va a permitir trazar los ejes para las elipses. Esta es la teoría de elipses clásica que vamos a utilizar para todo lo que tiene que ver con agujeros, perforaciones y posiciones de ejercicios que tengan que ver con esta posición. Como podemos observar, saqué todos los puntos centros de los lados y los marqué, y ahora voy a trazar líneas desde el vértice opuesto al centro de la figura. Como pueden observar, esta línea, si el ejercicio es cúbico exactamente, me va a coincidir las líneas de ambos lados. Listo, como pueden observar aquí, entonces aquí voy a trazar otro sistema de líneas desde el vértice al lado opuesto de la figura y desde el vértice al lado opuesto de la figura. Observen que la línea es coincidente porque la figura es isométrica y es un cubo. Listo, si eso no está bien, no nos funcionaría. Bueno, aquí trazamos la otra línea, vértice al lado opuesto, vértice al lado opuesto, y vamos a terminar ya con el otro vértice. Entonces tenemos vértice con lado opuesto y vértice con lado opuesto. Tenemos el otro lado también lo mismo. Listo, vértice con lado opuesto, vértice con lado opuesto, y nos queda faltando una línea, y sería vértice con lado opuesto y vértice con lado opuesto. Vemos que se conforma una figura
triangular. Vamos a utilizar ahora un marcador de color verde para indicar los ejes. Voy a trazar una de las figuras con un compás y voy a trazar las otras con un sistema de plantillas de elipses isométricas. Este sería el centro. Voy a trazar el otro centro para que más o menos observen la diferencia de lo que es dibujar con compás y lo que es dibujar los elipses con plantilla de óvalos. Aquí podemos observar que tracé más o menos el centro pues de cada uno de los cuadros, y este centro me va a permitir a mí definir la posición exacta de la elipse. Vamos a comenzar con el ejercicio que se hace con compás. Bueno, observamos el compás. Entonces el compás, por ejemplo, va a tener unos puntos de trazo. Entonces, si observan con detenimiento, hay una coincidencia entre los puntos de trazo. Derivada de la construcción específica pues del compás y la estructura que hicimos de manera isométrica. Va a haber una coincidencia entre estos arcos. Voy a pasar ahora al uso de plantillas. Entonces podemos observar que si usamos una plantilla, en este caso la circunferencia exacta que cabe en este cuadro es una circunferencia de una elipse de 34. Entonces esta la voy a trazar con un marcador de color rojo para que podamos observarla, la diferencia de colores. Entonces observen que hay una coincidencia entre puntos. Miren que aquí hay un par de puntos. Luego vemos esta coincidencia que está acá. Y observen que el sistema elíptico pues nos da una garantía constructiva. Entonces observen que la posición, la elipse tiene un lado más estrecho y un lado más ancho, y coincide exactamente pues con el espacio del rombo. Entonces vemos que este lado más ancho del rombo es igual al lado más ancho de la elipse. Cuando hacemos una construcción con elipses, específicamente con plantillado, entonces podemos observar que la plantilla tiene unos puntos, estos puntos que se llaman puntos de eje. No todas las plantillas los tienen. Se sugiere pues que cuando usen este tipo de plantillas utilicen una plantilla que tenga los puntos de eje. Listo. Aquí podemos observar que la plantilla al ser posicionada exactamente en los ejes, observen los ejes aquí que coinciden con las líneas verdes, nos dan exactamente la posición que acabamos de mencionar para la elipse. Entonces volvemos a la condición: el lado más ancho de la elipse es igual al lado más ancho del rombo. Girémoslo nuevamente hacia el otro lado y pueden observar que cumple la misma regla. Listo. Cuando lo alineamos exactamente con los ejes, observen ejes alineados con la línea centro, entonces nos va a dar una elipse completamente estática y ordenada entre los puntos, y nos da una sensación de perspectiva muy interesante cuando vamos a hacer un agujero. Esta es la base gráfica, ¿cierto? Ya cuando nosotros vamos a terminar el ejercicio, entonces la idea es usar el otro lado de la hoja. Listo, como ustedes lo están haciendo con un lápiz. Entonces la idea es que ya se finalice utilizando el rapidógrafo, y cuando usamos ya el rapidógrafo nos va a quedar específicamente solo la construcción del cubo. Listo, que es isométrica, plantillada, y en el ejercicio pues vamos a escanear ambos lados: el lado que está limpio, el lado que está en blanco, que solamente va a tener las líneas de el rapidógrafo, y el lado que tiene la base gráfica que estamos haciendo de preparación para la figura. Observen acá ya la coincidencia, y
regreso a la elipse original que estábamos trabajando, que es la elipse de radio 36. Ven que si la ubico en los puntos marcados en el otro lado de la hoja nos da una posición exacta. Vemos la elipse 34, que es en la cara superior, alineados los ejes, y nos va a dar una elipse exacta de coincidencia interna dentro del rombo. Observen que es una elipse que está exactamente con coincidencia. Voy a hacerla del otro lado. Entonces vemos que ajustó exactamente los centros en los puntos, y luego ya cuando está coincidente, entonces paso a trazar la elipse para que nos quede exactamente en la cara, y vamos a hacer la última elipse. Entonces observen que aquí voy a trazar la misma elipse. Yo utilicé elipses de diámetro 34, listo, para que queden un poquito más internas, pero haciendo coincidir nuevamente los centros de la elipse y observando exactamente el comportamiento del borde. Bueno, para el tutorial número 2 vamos a utilizar la teoría de las elipses para desarrollar la construcción de dos cilindros y la construcción de una placa perforada. Obviamente, por la facilidad de uso y la velocidad de trabajo, vamos a desarrollar el ejercicio utilizando plantillas de óvalos nada más. Listo. Sigo con el mismo principio. Voy a trabajar primero las construcciones básicas. Entonces voy a desarrollar dos placas que solamente van a cambiar su dirección, o sea, dos figuras que tienen solo el ancho de un cuadro. Entonces una la voy a prolongar hacia el lado derecho y la otra hacia el lado izquierdo. Entonces miren que tengo una estructura que es isométrica. La voy a poner más o menos de unos 5 cuadros de alto. La voy a volver a hacer con un marcador azul para que ustedes lo vean, pero en realidad pues para el ejercicio ustedes utilizarán lápiz de color azul. Voy a trabajar el ancho de la placa de 6 cuadritos. Listo. Y como les mencioné, el ancho específico de un cuadro, o sea que tiene 5 cuadros de alto por 6 de profundidad y un espesor de un solo cuadrito. Tenemos la placa que está construida hacia el lado derecho. Vamos a hacer la placa hacia el lado izquierdo. Entonces igualmente con el mismo espesor. Entonces son 6 cuadros. Y vamos a darle a esta una altura de 5 cuadros otra vez. Entonces tenemos, solo que en este caso pues vamos a hacerla con la prolongación hacia el lado izquierdo. Entonces ven que aquí estoy trabajando pues la base isométrica con el marcador azul para que luego podamos hacer el otro lado de la hoja, que va a quedar pues con la posición. Listo. Vamos a trabajar un cilindro en una posición con una elipse del lado, como vimos en la plantilla, utilizando este tipo de elipse, y vamos a trabajarla igual de 4×4. Entonces trabajamos aquí 4 cuadros, vamos a darle 4 de alto. Listo. Y vamos a prolongarlo como el espacio de construcción. Más o menos le vamos a dar 5 cuadros de profundidad. Los 5 cuadros de profundidad. Y para
propósito del ejercicio, vamos a dibujar la pared posterior interna de este cubo prolongado, de esta figura prolongada. Aquí tenemos la primera y vamos a hacer la segunda aquí en la parte inferior de la hoja, pero ahora voy a hacerlo utilizando la elipse superior para hacer un cilindro vertical. Listo, entonces vamos a mirar la composición. Como les dije, 4x4, 4 cuadritos por aquí, 4 cuadritos por aquí. Vamos a trabajar 4 cuadritos vamos a dar la altura que le podemos dar aquí en la posición que la dibuje. Le vamos a dar solo una altura de 4 cuadros de alto. Listo. Bueno, y vamos nuevamente a dibujar el fondo de la figura. Listo, la figura pues como si tuviéramos todas las líneas constructivas de la figura. Listo, ahí lo tenemos. Vamos a utilizar otro color. Entonces en este caso nuevamente para los ejes voy a utilizar un marcador de color verde y para las cajas un marcador de color naranja. Listo, entonces para las placas vamos a comenzar con las placas, con los cilindros, que son más sencillos de hacer. Entonces vamos a trazar las líneas, como vamos a trabajarlo solo con plantillado, entonces vamos a trabajar línea de eje constructiva para ambos. Y aquí por condiciones del dibujo podemos observar que podemos trazar la línea de eje también aquí sobre la línea azul. Ahí se va a ver pues la posición, y en la parte inferior pues vamos a trabajar la línea de eje central en ambos cuadros para que puedan visualizar cómo funciona el cilindro. Voy a hacerlo primero en esta posición, entonces regreso a un cilindro de 34, de número 34, pues aquí en la plantilla, y vamos a trazarlo con el marcador de color azul. Listo, entonces observémoslo aquí. Aquí tenemos la elipse. Miren que pongo los centros de la elipse para que nos da, y trato de buscar que las cuatro esquinas de la línea se perciban en el dibujo que acabo de realizar. Listo, bueno, ahí está. Subimos del otro lado, entonces lo mismo, pongo los 4 puntos de eje, punto, punto, punto y punto. Aquí tenemos los 4 puntos, 1, 2, 3, 4. Y nuevamente uso como encontrar los bordes de la caja para trazarlo. Como pueden observar aquí, pues tenemos ya las dos elipses. Ya cuando queremos cerrar el cilindro, pues entonces simplemente unimos de manera tangencial los bordes de ambas elipses para construir el cilindro. Voy a pasar al segundo. Entonces en el segundo, como ya les dije, pues que la posición es muy importante, hacer que la elipse coincida con la caja. Entonces pues la caja pues es como la base principal. Entonces aquí vemos ya la caja proyectada. Listo, en los puntos del centro de la elipse, los bordes que son visibles, y trazamos la elipse en el rango superior. Vamos en la elipse en el rango inferior. Listo, y quedó listo el segundo cilindro. Listo, unimos los bordes de ambas elipses de manera tangencial, o sea, es decir, tocando un solo punto exterior, y ya podemos visualizar que tenemos los dos cilindros visualizados. Listo, vamos a pasar a los redondeos. Estos son los dos primeros redondeos. Luego vamos a hacer un redondeo en un cubo en otro ejercicio posterior a este, pero podemos observar acá que es muy importante preparar las cajas. Entonces vamos a hacer una placa que tiene redondeos en sus esquinas. Entonces voy a trazar unos bordes de color naranja, como si trazara un recuadro, ¿cierto? Miren el recuadro más o menos aquí, que es como el contenedor de la elipse. Sigo las líneas impresas de la plantilla, por favor, muy importante, seguir las líneas impresas de la plantilla, porque son las que nos van a permitir ubicar el punto centro. Para hacer un segundo ejercicio acá muy importante, en toda la mitad de
de la figura voy a trazar un recuadro como para dibujar una perforación. ¿Sí? Voy a hacer lo mismo con esta placa, ahora la voy a hacer en el otro sentido. Miren que estoy tratando de dejar un espacio exacto de un cuadrito. Lo hago en la placa delantera y en la cara posterior del ejercicio. Bueno, aquí hacemos el espacio céntrico como para trabajar la perforación. Entonces vamos a hacer es una placa que tiene sus bordes perforados, sus bordes redondeados, perdón, y una perforación en el centro. Regreso al ejercicio con el marcador de color verde. Entonces recuerden que con el marcador de color verde lo que estábamos haciendo era trazar como el eje para poner la elipse en la posición correcta. Entonces miren que pues en este caso es importante que es como el posicionador de la elipse, pues para que la podamos poner alineada con los ejes. Entonces miren que aquí estoy tratando de buscar como el eje en cada uno de esos cuadritos naranja que encontré. Es como el centro pues de la figura, para luego poder poner la elipse que corresponde a ese tamaño en especial. Aquí vemos pues ya la posición y estamos listos. Vamos a trazar la elipse. Bueno, entonces busqué una elipse que puede ser contenida exactamente dentro de la figura. En este caso voy a usar esta elipse que tiene 17. La puedo alinear bien centrada en la caja naranja y voy a trazar la elipse. Listo, visualizamos que se percibe como un agujero en la placa. Vamos a mirar acá en esta otra figura con la misma elipse 17. Miren que alineo los ejes, listo, los centros, y trato de que se vean los bordes de la parte externa de color naranja, ¿cierto? Entonces miren que aquí ya tengo la elipse. Bueno, vamos a pasar a los redondeos. Entonces, para la primera parte de los redondeos requieren de unas elipses mucho más pequeñas. Entonces miren que, por ejemplo, en este caso vamos a utilizar una elipse 9. Una elipse 9, miren aquí la vemos. El sistema de alineación es el mismo, ¿cierto? Entonces yo alineo el borde y solo voy a trazar un pedazo de la elipse, solo el pedazo que toca los bordes de la figura, pero está alineado, ¿cierto? Está completamente alineado, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos a poner aquí la elipse 9. Y aquí la elipse 9, ¿cierto? Miren que la trazo completa. Aquí tracé solamente el pedazo que requiero y aquí la tracé completa. Vamos a ponerla arriba exactamente igual. En la de arriba solo voy a trazar la parte de la elipse que se requiere. Recuerden que hay que alinear bien los bordes y trazar la elipse que contiene. Listo. Bueno, voy a terminar la figura. La voy a hacer con este marcador rojo para que la podamos percibir sobre ese azul. Y observamos que ya la figura, pues ahí se puede percibir ya el redondeo. Y miren lo importante aquí del borde tangencial. Hay un pedazo pues que realmente es el que se va a ver, que es un poco más interno del borde superior, porque el material pues obviamente se le retiró un pedacito.
Vamos a mirar esta parte inferior. Recuerden que ya lo voy a volver a repetir en el otro lado para que observen la pieza ya y las figuras con el sistema ya limpio, sin la plantilla. Listo, aquí observamos otra vez el borde y estamos completos. Listo, podemos observar que se ve la figura redondeada en esta sección, y vamos a verla por esta parte. Listo, aquí se percibe pues la sombra del ejercicio. Voy a pasar a hacer el entintado en este lado de la sección solo con el rapidógrafo. Listo, para que observemos las figuras como deben quedar. ¿Sí? Entonces voy a regresar a la elipse. Voy a empezar primero con los cilindros. Entonces podemos observar que aquí ya percibimos el primer cilindro. Vamos a mirar el segundo. Y nuevamente las líneas tangenciales que unen los bordes de ese cilindro. Observen que ahí ya vemos. Bueno, para terminar, entonces vamos a hacer las placas perforadas. Voy a trazar solo una de ellas. Nuevamente regreso al uso de los centros que ya están marcados ahí en la plantillado. Entonces ahora lo que voy a hacer es trazar solo las partes de la figura que necesitan ser dibujadas. Listo, entonces solamente el pedazo de la elipse, y voy a terminar ya la figura sobre la plantilla isométrica. Entonces aquí visualizamos ya la figura con el redondeo. Voy a reforzar un poquito las elipses. Estoy ya puliendo el trazo final. Bueno, entonces observamos que aquí está la figura completa, ya con su redondeo apropiado. Y aquí, al terminar la otra figura, cuando usted ya la tenga lista, este ejercicio estaría completo.